are you ready? Let me see your hand if you're ready. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Whoa, whoa. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. So are you ready? Redemption crew, are you ready? Are you ready? Reggae anthems crew, are you ready? Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Yes, into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. No one like you. None like you. None like you. Whoa, whoa. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is for us, then no could ever stop us. And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then no could ever stop us. And if our God is with us, then what could stand against? Stand against. So are you ready? Massive and crew, are you ready? Redemption crew, are you ready? Let me see your hand if you're ready. Sing on! And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if Jesus is for us, no one could ever stop us. And if the Lord is with us, then what could stand against? Stand against. Massive and crew, are you ready? Put your one in the ear if you're ready. Redemption crew, are you ready? Let me see your hand if you're ready. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Buenos días, familia Icalán. Para mí es una bendición estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes en esta mañana de domingo de celebración, de celebrar la presencia del Señor. Sabemos que el Señor se hace presente cuando hay un pueblo que se congrega en su nombre. Y en esta mañana el nombre que nos congrega es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que ha muerto en la cruz para darnos vida, para rescatarnos
de la vieja manera de vivir y darnos una adopción como hijos, y ahora pertenecemos a la familia de nuestro Padre Celestial. Y por eso nosotros debemos hoy levantar nuestro corazón, levantar nuestra voz en alabanza, en adoración, en agradecimiento al Señor, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros, porque nos ha rescatado, porque nos ha perdonado, porque nos ha dado un nuevo destino, porque nos ha permitido hacer parte de esta gran familia, de la familia Icalán, de la familia Nafe, de la familia del Señor, y podemos hoy congregarnos incluso desde nuestras casas en una gran congregación a nivel nacional para celebrar la presencia del Señor en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, que esa iglesia, ¿quiénes son? Cada uno de nosotros. Entonces vamos a presentar este tiempo delante del Señor, dándole gracias, exaltando su nombre y levantando una alabanza de lo más profundo de nuestro corazón, sin importar la circunstancia en la que estemos, porque la alabanza a Dios tiene que nacer en cualquier circunstancia que nosotros estemos, sea de tristeza, sea de alegría, sea de victoria, sea de momentos difíciles. Tienen que brotar palabras de alabanza en nuestra boca. La palabra del Señor dice en el Salmo 150: todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces, vamos a alabar al Señor en esta mañana, a engrandecer su nombre, a exaltarlo, porque Él es bueno. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por permitirnos estar una vez más aquí compartiendo como familia, Señor, a través de las redes sociales. Padre de la gloria, y hoy venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para tributar a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación, porque tú eres digno de recibir la gloria, tú eres digno de recibir la honra, tú eres digno de recibir la alabanza, tú eres digno de recibir la exaltación, Señor. Tú eres quien está sentado en el trono, Señor, y tú gobiernas sobre cielo y tierra. Toda potestad te ha sido dada, Jesús, y hoy celebramos porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Rey, y tu trono no será conmovido jamás. Tu trono es un trono de victoria, tu trono es un trono eterno, Señor, y te alabamos en esta mañana, te exaltamos, tributamos a ti toda la alabanza, tributamos a ti toda la adoración, tributamos a ti toda la exaltación. Vamos a ir desde su casa, comience a tributar gloria al Padre, comience a tributar gloria a nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, comience ahí a levantar la voz, comience ahí a levantar las manos, porque Él es digno de ser adorado, porque Él es digno de ser exaltado, porque Él es digno de que nosotros le engrandezcamos. Nosotros somos su pueblo y de nosotros debe nacer una alabanza profunda, una alabanza bulliciosa para el Señor. Vamos, levanta ahí tu voz y comienza a exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Tribútale toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a Él, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Familia Icalán, vamos a empezar en este tiempo a alabar el nombre del Señor, a exaltarlo, a glorificarlo, porque no hay nadie como Él, porque Él es todopoderoso, porque Él es el gran yo soy. Así que comience a alabarlo ahí donde usted está. Tú eres maravilloso. El Todopoderoso, Señor. Hoy te exaltamos, hoy te glorificamos. Grande es nuestro Dios y Rey.
Hoy te alabamos, Rey. Hoy te exaltamos, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Sabemos que el reino tuyo es para siempre, Señor, que no hay nada mayor, Rey. Tú eres grande, Señor, es para siempre. Otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre. Otro mayor no hay. Así es, Señor. Señor es para siempre. Otro mayor no hay. Sí, el Rey, te alabamos. El reino tuyo es para siempre, Señor. Otro mayor no hay. Así es, Señor, te damos la gloria. Poderoso eres, Señor. Oh, dile, poderoso eres, Rey. No hay nadie como tú, Señor. Rey de gloria, poderoso, Yahweh, oh Yahweh. Así es, Rey. Te glorificamos en esta mañana, Señor. Tú eres el Rey todopoderoso, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Rey, en esta mañana, Señor, sabiendo que tú eres el gran yo soy, sabiendo que tú eres el todopoderoso. Te exaltamos, Señor, te exaltamos, Rey, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Te alabamos, Rey. Tú eres maravilloso, Señor. Vamos, exalta el nombre del Señor ahí donde usted está, glorifíquelo, dele toda la honra y toda la exaltación al Señor en esta mañana. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Vamos, dígale una vez más. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Así es, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor, en esta mañana, porque tú eres el gran yo soy, Rey, porque tú eres el todopoderoso, Señor. Hoy te damos toda la gloria, hoy te damos toda la honra, Señor. Padre, y sabemos que tú cambias, Señor, toda tristeza en gozo, Señor. El que vino triste, que se ría, el que vino triste, que se mueva, el que está triste. Así es, Señor. Vamos ahí donde usted está. Que se vino triste, que se ría, el que vino triste, que se mueva,
toda tristeza en alegría en esta mañana, Señor. Ahí donde se encuentran, Señor. Padre Santo, que tú traigas regocijo, Señor, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, Señor. Que tu presencia cambie, Señor. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Así es, Señor, tú eres santo, santo, Señor. Tú eres el Rey glorioso, el Rey de majestad. Te alabamos, Señor. Hoy proclamamos que tú eres santo, 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 Señor. Ese eres tu Rey. Santo, santo eres, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra en esta mañana. Dale un fuerte aplauso ahí donde tú te encuentras y no pierdas esa comunión con el Señor en esta mañana. Te alabamos, te adoramos, Señor, porque tú eres el gran yo soy, el todopoderoso Rey, Señor. Y así, Señor, como todo lo que se mueve te adora, Señor, nosotros también queremos adorarte en esta mañana, Señor. Te damos toda la gloria, Rey. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. Así es, Señor. En las tinieblas, tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Así es, Rey. Con solo hablar, creaste las galaxias. Creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas formado. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Así es. Yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Así es, Rey. Confiamos en ti, Señor. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Solo hablar. Si ellos muestran quién tú eres, yo también. Así es, puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Así es, Señor. Yo también. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Te adoramos, Rey. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres maravilloso. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo
te obedecen, yo también. Dile, si las rocas te adoran, si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un billón de veces volveré a cantar. Así es, Señor, eres quien salva. Viniste por mí, pelaste por mi corazón. Así es, Rey. Allá en el Calvario, allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia revela la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser mi siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viniste para amarlo, yo también. Así es, Señor. Tú lo harías una y otra vez, pues su gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Así es, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor, en esta mañana, Rey. Y te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amada iglesia, a nivel nacional. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes en este domingo 15 de noviembre, ya mitad de mes. Se está yendo este año rápidamente, así que ya hay que ir preparándonos, ya hay que ir pensando también, ¿sí?, del próximo año. Así que es una bendición para mí poder otra vez estar aquí con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios, para compartir este mes que estamos hablando acerca de creciendo en madurez espiritual, la importancia de crecer en madurez espiritual, la importancia que podamos crecer de una manera sabia, pero también intencional en este llamado. El Señor nos llamó para ir creciendo. Dios, no es el plan de Dios que ustedes y yo nos quedemos estancados, jamás. El plan de Dios siempre ha sido y seguirá siendo el crecimiento espiritual en el creyente, ¿sí?, hasta que el tiempo que Dios nos permita estar en esta tierra. Ese es el plan de Dios, que crezcamos y nuestra meta es Jesucristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestra meta para crecer hasta ahí. Así que quiero compartir con ustedes en este
lindo día, en esta mañana. Quiero compartir con ustedes este mensaje, logrando el crecimiento espiritual permanentemente. Logrando el crecimiento espiritual permanentemente. Que no solo sea por un tiempo, sino que tengamos esta meta de crecer en madurez espiritual permanentemente. Que usted y yo insistamos en crecer espiritualmente, que anhelemos ese crecimiento, esa madurez espiritual, que no nos quedemos como niños, ¿verdad?, en el sentido infantil, como en una ocasión compartí con ustedes, sino en madurez espiritual. Ahora, hay una pregunta: ¿cómo logramos ese crecimiento en madurez espiritual? ¿Cómo logramos crecer cada día a la estatura de Cristo Jesús? ¿Sí? Y quizás nos preguntamos, si es así, ¿qué debo hacer? O qué debemos hacer. Y aquí tenemos nosotros la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos nosotros los principios, las enseñanzas de cómo no quedarnos estancados y sí crecer como Dios quiere que crezcamos. Así que voy a compartir con ustedes este tema maravilloso, y para eso quiero invitarlo para que usted abra su Biblia en Génesis capítulo 35, porque ahí vamos a aprender varios principios, varios pasos que sucedieron en la vida de Jacob para ese crecimiento espiritual, para ese crecimiento en madurez, y que podemos aplicarlo en el ahora a cada uno de nosotros. Y ahí vamos a estudiar, a leer momentos emotivos y trascendentales, como les mencioné, en la vida de Jacob, y no solamente él, sino también en su familia, por la experiencia espiritual a la cual Dios, porque fue el mismo Dios, usted va a ver, es el mismo Dios que lo motiva, es el mismo Dios que lo impulsa a tener ese encuentro glorioso con Él, porque ahí es donde está el crecimiento espiritual, cuando tenemos ese encuentro con Dios. Así que a partir de este texto de Génesis capítulo 35, en algunos versículos, vamos a encontrar varios pasos para ese crecimiento espiritual permanente, principios que debemos adoptar, que debemos establecer en nosotros, para ir creciendo conforme a la estatura de Cristo Jesús. Y el primer principio o paso lo encontramos ahí en Génesis capítulo 35. Voy a estar usando la nueva traducción viviente en todos los versículos que voy a leer. Y ahí en Génesis 35, el capítulo 1, oigamos lo que dice la palabra del Señor. Dice allí: entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, el mismo Dios le está hablando aquí. Dice: entonces Dios le dijo a Jacob. ¿Sí? Dios le dijo a Jacob. ¿Y cuál es este primer paso o este primer principio para ir creciendo en madurez espiritual? Y es estar atento a la voz de Dios. Porque Dios sigue hablando a nosotros todavía. ¿Sí? Dios todavía sigue hablándonos. Dios todavía sigue mandándonos mensajes, y no solamente a la iglesia, sino también a la humanidad. Y especialmente a través de su palabra, a través de la palabra de Él, Dios nos está hablando constantemente. Así que el primer principio, el primer paso para lograr un crecimiento espiritual, una madurez espiritual permanente, es estar atento a la voz de Dios. Y fíjese que el tránsito de Jacob, o ese caminar de Jacob hacia un nuevo nivel personal y espiritual, partió de un llamado específico de Dios, de una llamada específica de Dios. Y aquí les acabo de leer esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está interesado. Dios está interesado en que crezcamos.
Dios está interesado, pero nosotros debemos estar atentos a la voz de Él. El Señor tiene una concepción dinámica de nuestro crecimiento. Desea que avancemos siempre en todas las áreas. Él no se resigna ni se conforma. Dios no se conforma, no se resigna de vernos a nosotros estancados. No es el plan de Dios, ¿sí? Desde la creación misma del universo, Dios no se ha quedado quieto. Siempre Dios está en movimiento. Siempre Dios está en movimiento. El universo constantemente está en movimiento. Todo lo que Dios está en movimiento. Nada se queda paralizado, ¿sí? Hay movimiento, hay que hacer reforma, hay que hacer cosas, ¿sí? Y su mayor anhelo es nuestro ascenso permanente a nuevos escalones en direcciones a nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿cuál es ese primer principio, iglesia? Es estar atento a la voz de Dios. Ahora, usted me dirá, ¿y cómo yo escucho la voz de Dios? Aquí está la voz de Dios, miren. En la palabra. Cuando usted lee la palabra, como hoy que la está escuchando, así como Dios le dijo, entonces Dios le dijo a Jacob, le dice también lo mismo a usted. Y nos dice a todos a través de la palabra, es la voz de Dios. La voz número uno de Dios es la palabra de Dios. En estos días aprendí que no debemos estar dejándonos llevar mucho por pidiendo señales, por circunstancias, por sueños, por profecías que nos dicen que no debemos, porque eso entonces se vuelve emocional. El alma se pega mucho a todas esas cosas y entonces voy a ver qué Dios me dice, voy a ver qué Dios me muestra. No, sabe que en estos días aprendí que mayormente debo estar atento a lo que Dios me dice en la palabra, porque aquí no falla. Aquí si usted la lee, no le falla que ese sueño qué significa, que esa señal qué significa. Aquí la palabra de Dios no falla. ¿Sí ve? Lámpara es a mis pies, dijo el salmista. Y dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Así que la palabra de Dios debe ser la voz principal que usted y yo debemos escuchar. Y no estar buscando. Hay gente que le gusta estar escuchando voces que le estén hablando, que le estén diciendo siempre algo. Dios usa los dones, Dios usa, ¿verdad? Porque son de Dios y Él lo usa. Pero Dios no quiere que yo esté enfocado es a través de los dones, a través del ministerio, sino de su palabra. Porque la palabra de Dios está sobre cualquier manifestación que usted experimente o que vea en otros que se está manifestando. Entonces, el primer principio para crecer, lograr ese crecimiento espiritual permanente, crecer en madurez espiritual, es estar atento a la voz de Dios. Y hoy el Señor le dice a usted y a mí, ahí debe escribir su nombre. Entonces Dios le dijo ahí debe escribir su nombre. Prepárate, múdate a Betel. Ahora vamos a más adelante a ver qué era Betel. Y quizás ya usted sabe qué es Betel y qué significa. Pero si no lo sabe, va a aprenderlo. Y Dios le dijo, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El Señor le está recordando la experiencia que ya él había tenido allí en ese lugar. Cuando Jacob tuvo esa experiencia en ese lugar, esa ciudad no se llamaba Betel, tenía otro nombre. Y Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Y Dios le dice, allí fue donde yo te aparecí, cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, usted y yo queremos crecer espiritualmente, queremos crecer en madurez espiritual, debemos estar atentos a la voz de Dios. Porque al oír su voz, eso va a traer en nosotros una sed por su presencia. Al oír la voz de Dios, esto a nosotros nos va a motivar, ¿sí? Y cuando nosotros estudiamos la palabra y la palabra nos habla profundamente, usted y yo de una vez somos animados, ¿sí? Porque dice, Dios me dijo esto en la palabra, Dios me habló. Fue Dios quien me habló acerca de la palabra. Esa palabra, dice usted, era para mí. Y eso es así. Así que ese es el primer principio o el primer paso. El segundo paso es este. Mire qué tremendo.
disponer nuestro corazón para Dios. Primero, oír, estar atento a la voz de Dios, pero el segundo es disponer nuestro corazón para Dios. Si no disponemos nuestro corazón para Dios, no podremos llegar a nuevos niveles de madurez espiritual. O sea, quiere decir que no basta con que solo oigamos la voz de Dios. Tenemos que disponer. ¿Y por qué el corazón? Porque recuerde, el corazón es el centro de las emociones, de las turbaciones. ¿Ya? El corazón nos puede dominar. El corazón, el profeta que más habla del corazón en la Biblia es Jeremías. Jeremías fue el que dijo, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. La Biblia también dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, el corazón, que es ese centro de las emociones, de los pensamientos, de las decisiones, si yo no lo dispongo para Dios, no podremos llegar a ese nivel de madurez espiritual que Dios quiere que usted y yo tengamos. Nadie podrá llegar a nuevos niveles, tanto en la dimensión espiritual como personal, si antes no hay disposición en nosotros, en nuestro corazón. Y debemos disponer nuestro corazón para buscar a Dios el Padre mediante Jesucristo, que lo podemos hacer, para tener comunión con el Espíritu Santo. Hay que tener una disposición, porque, oiga esto, podemos escuchar la voz de Dios, pero si no hay disposición, permanecemos estancados. ¿Cuánta gente no ha escuchado la voz de Dios? Miles, amada iglesia, millones de personas en nuestro continente. Si Dios nos le placiera y nos mostrara y nos dijera, quiero decirles el número de personas que en este continente, donde somos más de 600 millones en el continente americano, somos más de 600 millones de personas en esta parte del mundo, más de 700 millones quizás somos. Y si Dios le placiera y nos mostrara, quedaríamos nosotros atónitos de millones, de más de esos 700 millones de personas. Solo en Estados Unidos hay más de 300 millones. ¿Sí? ¡Wow! Tremendo. Quedaríamos asombrados que hay varios millones de esos que escucharon la voz de Dios, inclusive lo dijeron, ay, a mí Dios me habló. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Por qué se quedaron estancados por años? O están estancados por años, y otros ni siquiera están ahí estancados por años asistiendo a una congregación local, sino que se han apartado. ¿Sabe por qué? Porque no hay disposición. No hay disposición. No se ha dispuesto esa persona para entregar su corazón a Dios, para entregar todo eso. Y Jacob tenía un corazón sensible, no solo para oír a Dios, sino además para actuar. Y eso lo conseguimos y lo vamos a leer en el versículo 2 del capítulo 35 de Génesis, que dice, entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, y los de su casa no eran 5, no eran 6, eran bastantes. Les dijo, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Aquí hay una muestra de que Jacob y le dijo a su familia que tenían que disponerse para algo tremendo. Y lo primero que le dijo, ay, ¿verdad? Qué tremendo esto, ¿verdad? Esto es impresionante uno descubrir esto en este pasaje. Cómo que la familia de Jacob andaba con ídolos, tremendo, ¿ah? Esto es una cosa que no, o sea, uno no sabe a veces ni cómo explicar esto. Lo más fácil es, no, por el pecado, la dureza de corazón, y eso es verdad que lo digamos, pero ¿cómo es posible que esta es
primera familia que Dios, ¿verdad? Recuerden, Abraham, Isaac, Jacob es ya la tercera generación. Ahora sus hijos, Abraham, Isaac, Jacob. Y de hecho, así todavía siguen hablando ese lenguaje los judíos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Mire que no mencionan a otro. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero ahora Jacob ya tiene una familia y tiene criados. Y esta gente tenía ídolos escondidos. Pero como Jacob no solamente oyó la voz de Dios, sino que Dios le dijo: prepárate, múdate a Betel, vas a salir de este lugar donde estás. No quiero que sigas más ahí estancado, muévete a Betel para que haya crecimiento en tu vida. Y él le dice: pero tienes que disponer tu corazón junto con tu familia. ¿Y cómo es disponer el corazón, Dios? Hay que deshacerse de los ídolos que tiene tu familia. Y así que él le dijo a ellos: desháganse de todo ídolos paganos, y purifíquense y pónganse ropa limpia. Porque vamos a tener un encuentro. Dios me ha hablado. Eso es crecimiento espiritual. Cuando usted escucha a alguien o usted y yo hacemos estos dos primeros pasos, eso habla de crecimiento espiritual. Decir que yo oí la voz de Dios, que Dios me habló por su palabra, porque Dios también habla por señales, por prodigios. Dios también habla por sueños, por profecías, sí, sino que recuerden, no hay que poner sobre esa, la prioridad es la palabra. La disposición de corazón está ligada a la decisión de aligerar nuestro equipaje, de deshacernos de todo aquello que nos impide avanzar en los caminos de Dios, romper con hábitos que levantan una barrera para nuestro crecimiento. Y esto puede ser doloroso, pero es un paso fundamental si queremos estar en el centro de la misma voluntad de Dios. Así que recordemos, hay que disponer el corazón para ese crecimiento espiritual. Hay que disponer el corazón para eso que Dios nos está llamando, para ese crecimiento. Pero hay un tercer paso que quiero compartir con ustedes también. Y no solamente es oír la voz de Dios, disponer nuestro corazón, sino para obedecer a Dios. Queremos crecer espiritualmente en madurez, queremos crecer en dimensiones nuevas, obedezcamos a Dios. Obedezcamos a Dios. Primero, Dios le habló a Jacob. Segundo, le dijo la disposición que tenían que tener. O sea, Dios le dijo: si ustedes quieren tener una disposición conmigo, no pueden tener ningún ídolo, no pueden viajar con ídolo a Betel, donde Jacob le he ordenado hacer un altar. No. Y ahora es obedecer a Dios. Escuchar la voz de Dios va de la mano con la disposición del corazón. Sin embargo, hay que sumar otro elemento importante: la obediencia. La obediencia al mandato divino. ¿Qué les había dicho el Señor? Desháganse de todos sus ídolos. Jacob le dijo: desháganse de todos sus ídolos. Cambien, báñense, cámbiense de ropa, límpiense. Y ahora es obedecer la voz de Dios. Y oiga esto que dice el versículo 4 del capítulo 35, tremendo. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquén. Aleluya, bendito sea el Señor. Obedecieron.
Cuando Dios me dice, ¿quieres crecer espiritualmente? Sí, quiero crecer espiritualmente. Entonces, tienes que establecer esto en tu vida. Entonces, tienes que dejar aquellas cosas para que puedas crecer espiritualmente, para que puedas ser maduro espiritualmente. Entonces, ahí Dios me está hablando de obediencia. Y ellos, la familia de Jacob, obedeció y le entregaron los ídolos a Jacob. Y mire lo que él dice, y también los aretes. La obediencia siempre demandará un alto grado de ¿qué? De fe. Y esta gente obedeció. Obedecer implica en muchos casos dar pasos, a veces sin saber a dónde vamos o cómo van a salir las situaciones. Implica eso, mis hermanos. Tiene una implicación tremenda. Dar pasos por la fe. Podemos lograr muchas cosas en nuestra vida espiritual. La fe es importante en el caminar cristiano. La fe nos permite dejar de lado toda sombra de duda. La fe es contrario a la incredulidad, a la duda, al negativismo y esperar en Él el cumplimiento de las promesas de Él. El crecimiento espiritual demanda obediencia. ¿Cuántos creyentes a veces uno como pastor casi que le ruega, oiga, va a entrar usted al discipulado? Y se dan los avisos, vamos a comenzar esto, se va a comenzar tal discipulado, se va a comenzar tal seminario, taller, y no hay disposición en ese creyente. ¿Cómo va a crecer? Muy difícil para que crezca una clase así de creyente. Los cristianos que crecen en madurez espiritual son aquellos que obedecen a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo. Y cuando allí en la congregación local donde usted está se convoca para un entrenamiento, o en este tiempo que estamos a través de las redes sociales, ahí hay que obedecer, porque me están invitando para crecer espiritualmente. En este tiempo, una gran mayoría de ustedes, sé que no todos los que me están viendo lo están haciendo. Estamos en un entrenamiento, ¿verdad? De coaching internacional. Estamos siendo entrenados en esa parte de la sanidad emocional a través del perdón. Que el perdón es el ADN de Dios. Y eso no lo habíamos recibido la mayoría que lo estamos recibiendo. Y ya cumplimos 11 semanas y son 15 semanas. ¡Wow! Entonces todos los que nos dispusimos para eso, estamos creciendo tremendamente en esa área emocional, estamos aprendiendo. Así que hay que obedecer a Dios. Ellos obedecieron a Dios. Pero hay un cuarto paso, mis hermanos. Y este cuarto paso nos habla de reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Para crecer espiritualmente, usted y yo necesitamos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Si hay victoria en nuestro andar diario, en la edificación de una familia sólida, en la prosperidad, en el recibir bendiciones permanentes, es fundamental que reconozcamos a Dios en todo cuanto hacemos. No podemos olvidarnos de Él, cualquiera que sea el momento que estemos viviendo. Es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Si yo lo reconozco en todos mis caminos, en mi caminar diario, en todo lo que hago, estoy dando muestras de crecimiento espiritual. Pero si no le conozco, si no le reconozco en todo lo que hago, no estoy mostrando madurez espiritual. De ninguna manera.
Y mire lo que Jacob le anunció a su familia y servidores, el nuevo rumbo que tomaría su existencia. Allí en Génesis 35, verso 3, dijo: ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. ¡Wow! Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Ahí está, ¿sí ven? Él ha estado conmigo. Diga ya conmigo, usted que me está viendo allí, en ese lugar, en esa ciudad, en su casa. Diga: Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. O sea, Jacob reconoció que Dios había andado con él. O sea, quiere decir que allí en todos sus caminos, y construir un altar, ¿sabe qué era? Era crear un punto de encuentro con Dios. Porque a través de los altares, como lo hizo Abraham, y ahora lo vemos también en Jacob, esa fue la primera forma de comunicarse con Dios. Establecer altares. Ahí viene todo el modelo, los altares, después la tienda de reunión de Moisés, después el tabernáculo, porque una cosa fue la tienda de reunión y la otra después fue el tabernáculo, y del tabernáculo vino el templo, y hoy en día se sigue esperando la construcción del tercer templo. Punto de encuentro con Dios. Esos puntos eran de encontrarse con Dios. El mismo punto de encuentro que usted y yo generamos cuando apartamos un espacio diario para orar y entrar al lugar secreto e ir a su presencia, como dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto, en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Todos los días, una persona que ha crecido o que quiere crecer en madurez espiritual, todos los días está sometiendo todo lo que hace a Dios. Su trabajo, su salida, el viaje, su familia, todo lo está sometiendo a Dios. Constantemente en su boca usted le escucha que hoy Señor, guíame en el camino. Hoy Señor, someto todo este asunto delante de ti, Señor. Lo está haciendo constantemente lo está haciendo. Pero cuando no hay crecimiento espiritual, la persona se olvida de Dios. Y hay un siguiente paso también para crecer espiritualmente, permanentemente. Recuerde que no estamos hablando de un crecimiento de creciendo en madurez espiritual un día. Esto no es de un día para otro, no. Este es un proceso de toda la vida. Y ese paso o ese principio es que retornemos al primer amor. Retornar a ese primer amor. ¿Usted recuerda cuando inició su vida cristiana? Creo que debe recordar cuando inició su vida cristiana. Nadie debía animarle a leer la Biblia, porque a usted lo más probable es que le asaltaba la ansiedad para leer algo nuevo en la Escritura y llevarla a su vida práctica. Igual la oración, usted anhelaba la oración, anhelaba vida e intimidad con Dios, tenía ese fuego, como dice, ¿verdad? Ya, pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿En qué momento perdieron esos cristianos ese primer amor hacia el Señor? ¿Qué sucedió? ¿Sabe qué sucedió? Cuando ellos dejaron de anhelar el crecimiento espiritual. Todo cristiano que deja de anhelar el crecimiento espiritual se olvida de ese primer amor. Y las Escrituras nos relatan lo siguiente. Dice: finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz. Ese era el nombre anterior, también llamada Betel. Así se llamaba Betel, ciudad luz. Pero Jacob le cambió ese nombre en Canaán.
¿Y qué hizo allí cuando llegó con lo suyo? Dice, allí Jacob edificó un altar y llamó el lugar el Betel. ¿Qué significa esto? Significa Dios de Betel. Betel, el lugar donde Dios se le manifestó. Ese lugar como una casa, ¿verdad? Betel, como casa de Dios. Porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Esto lo dice en Génesis 35, versos 6 y 7. Que cuando él llegó a la ciudad que antes se llamaba Luz, y la llamó, ahora no solamente Betel, sino el Betel, que Dios de Betel. Este es la casa de Dios, este es el lugar de Dios. Ahí edificó el altar. Betel fue el lugar del primer encuentro que Jacob tuvo. Y ese relato está en Génesis 28, verso 18. Allí fue donde, en este lugar ahora, el Betel, ¿sí? Fue cuando él tuvo el primer encuentro con Dios, cuando Dios se le apareció. Y ir de nuevo a ese mismo lugar no significaba otra cosa, sino, ¿sabe cuál es? Que retornar al primer amor. Jacob volvió a ese lugar donde Dios se le apareció. Esto significa que él retornó a ese primer lugar donde la presencia de Dios. Esto nos habla a nosotros de regresar al primer amor. Y por eso, amados, tenemos que revisar nuestra vida. Quizás debemos volver la mirada a Dios. Y debemos tener presente que quizás podemos tener mucho conocimiento bíblico, pero no conocer a Dios. Usted y yo podemos tener mucho conocimiento en la palabra, pero no conocemos a Dios. Hay personas que también han recibido mucha información bíblica, pero no han sido transformados en su carácter. Y ahí no ha pasado nada. Solo es mucho conocimiento, mucha información, pero ni conocemos a Dios en experiencia personal, ni hemos sido transformados. Así que tenemos que entender que esto es algo distinto, las dos cosas. Y ir al momento del primer amor demanda que entremos en una búsqueda permanente de rendición para tener un conocimiento real del Padre, aquel en que decimos creer. ¡Wow! Poderoso esto. Y por último, mis amados, este último paso o principio para lograr un crecimiento espiritual permanente, una madurez espiritual permanente, que no nos quedemos estancados, es que debemos asumir las nuevas misiones que Dios nos encomienda. Un cristiano maduro está siempre asumiendo las misiones que Dios nos encomienda. Hay gente que dice que son cristianos porque solo asisten a un lugar, o en este tiempo que asisten, ¿verdad?, a través del Zoom o a través de otra plataforma, y que ve los servicios por YouTube, por Facebook, por otras plataformas también, y entonces dice, yo soy cristiano. No, usted no es cristiano por eso. Los cristianos genuinos, los cristianos maduros están asumiendo misiones que Dios ha encomendado. No las olvidan. No dicen, no, en este tiempo voy a dejar, ¿verdad? Y usan a veces esa frase que a veces se ha hecho popular, que se toman años sabáticos. No, eso no es nuevo testamentario. Nosotros vivimos bajo el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento eso no existe, de tomar y que un año sabático. Tomamos cosas para aplicarla para nuestro bienestar. ¿Cómo dice usted que es un cristiano maduro cuando no está asumiendo dimensiones que Dios ha encomendado? Las dejamos ahí a medias. Las dejamos, comenzamos y después las dejamos porque estamos asumiendo otras misiones, pero para provecho nuestro.
No pensando que eso es en el provecho del reino de Dios, sino nosotros, que me beneficia a mí, en mi trabajo, en mi empresa, en mi familia. Pero no estoy pensando cómo pedir, porque si yo estoy pensando que eso va a beneficiar a otros en el reino de Dios, no dejo de asumir la responsabilidad que ya tenía. Los cristianos maduros no andamos dejando las misiones, lo que hemos asumido por temporadas, como las corridas de toros. No, ahí no hay madurez espiritual, perdóneme. Si tu experiencia es esa, si tu vida es esa, ahí no hay madurez espiritual. Los cristianos no estamos haciendo paradas temporales, ¿verdad? Como las 4 estaciones. No, ya hay cosas a veces fuertitas. Hay situaciones que y ya eso es otro tema. Pero cuando yo estoy todo el tiempo dejando, un ejemplo, hasta que no pague todas las deudas, hasta que no termine tales estudios, hasta que no recorra medio mundo, hasta que mis hijos no crezcan, hasta que no logre tal cosa, hasta que no afirme tal situación. No, los cristianos maduros asumimos las nuevas misiones que nos encomienda Dios. Nuestro amado Señor no improvisa, lo tiene todo cuidadosamente planeado desde el momento en que Él creó el universo. Y si Él lo lleva a usted a un nuevo nivel personal y espiritual, le delegará una nueva misión. ¿Para qué Dios quiere que yo crezca espiritualmente? ¿Para seguir sentado? ¿Para seguir haciendo otras cosas en este mundo terrenal? No, Dios, bueno, no está en contra que usted tenga sueños también allá donde usted lo está teniendo. Pero eso no puede impedir mi compromiso. Y mire lo que dice la palabra. Oigamos lo que la palabra dice en Génesis 35, 9 al 13. La Biblia dice, Dios se le apareció de nuevo en Betel, esta es la segunda vez. Y Dios lo bendijo diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai. Aquí Dios se reveló como el Shaddai. ¿Sabe qué quiere decir el Shaddai? Dios Todopoderoso. Y Dios, mire lo que le dijo, sé fructífero y multiplícate, llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán, gloria a Dios, muchas naciones, habrá reyes entre tus descendientes y te entregaré la tierra que le di a Abraham y a Isaac, así es, te daré a ti y a tus descendientes. Luego ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. ¡Wow! Tremendo. Cuando este hombre dio los otros pasos, mire la experiencia espiritual. Y quizás Dios te está llamando que hagas un alto en el camino. Probablemente estás atravesando por un periodo de estancamiento, pero no es porque el diablo, que a veces le queremos echar al diablo todas las cosas que pasan, sino es por tu decisión que tomaste. Dejaste a un lado tu vida espiritual, tu madurez espiritual, y ahí te quedaste. Y ya no avanzas más. Piensa que Dios se ha olvidado de ti. No, en ninguna manera. En ninguna manera. Así que hoy, mis hermanos, es la decisión de tomar decisión de seguir creciendo espiritualmente, de no quedarnos estancados, de no ser ahí como las temporadas de lluvia, o de verano, o de invierno, o de primavera, o de frío, según, ¿verdad? Donde se den todas estas estaciones. Hoy es tiempo de tomar decisiones. ¿Cuáles? Decisiones de crecer espiritualmente. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús.
Gracias por ministrarnos, por hablarnos con tu palabra. Y hoy, Señor, asumimos este desafío. Vamos, tome ese desafío, asuma ese desafío con Dios. Hoy, Señor, tomo este desafío, Señor, de crecer, de seguir creciendo espiritualmente, de seguir creciendo, Señor, en madurez espiritual, Señor. No quiero quedarme estancado. Quiero tener un nuevo encuentro contigo en Betel. Dígale, así como Jacob tuvo ese encuentro, quiero tener ese encuentro contigo, Señor, en Betel. Ese encuentro de renovación. Renueva mi vida hoy, Señor. Renueva mi vida hoy. Renuévanos hoy, Señor. Renuévanos hoy. Renuévanos, Señor, en madurez espiritual, en crecimiento espiritual. Que cada día crezcamos a la madurez de Cristo Jesús. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que bendiciones, familia, en la fe. Recuerden que esta noche tenemos la Vigilia Nacional Unida. Ahí por Zoom. No se vaya a perder. Va a ser maravillosa. Va a ser poderosa este tiempo de vigilia. Y quiero avisarle que el Zoom solo tiene un cupo de 100 personas. Así que no se vaya a quedar por fuera. Desde las 8 de la noche va a estar tremendo la adoración, la alabanza, la palabra, el clamor, la dirección. Así que todos los líderes principalmente, ¿verdad? Ahí son los que tienen que estar en sala VIP, los obreros, los pastores, las pastoras, nuestra familia, porque va a ser un tiempo tremendo de bendición. Así que con el favor de Dios, en unas pocas horas, ¿verdad? De este día, domingo 15 de noviembre, nos volvemos a ver. Y recuerde, el jueves tenemos jueves de poder, de milagros, de sanidades. Invite a otros ahí, pásele el link a otros, sigue insistiendo, amigos, a familiares, porque Dios tiene un plan también con ellos. Así que bendiciones y que esta semana tengas un encuentro en Betel con el Shaddai, el Dios Todopoderoso, y sigas creciendo espiritualmente, integralmente en Cristo Jesús. Amén y amén.